Bienvenidos a este servicio del domingo, en el cual iniciamos un tema enfocado sobre la Semana Santa. El día de hoy es el día que tradicionalmente se le llama Domingo de Ramos, y es un día como hoy que el Señor Jesucristo entró triunfantemente, no para sentarse en un trono, sino para ser colgado en una cruz del Calvario. Y es gracias a esa trayectoria de Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que entra por Jerusalén, entra por la entrada de Jerusalén un día como hoy, montado en un pollino, un burrito, rumbo hacia la cruz para entregar su vida por nosotros, y que de esa manera pueda ser exaltado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de hoy pues estaremos en el capítulo 11. Ustedes habrán de notar que brincamos una historia que vamos a estar viendo en los siguientes semanas, pero volveremos al capítulo 10, versículos 46 al 52 después. Pero en esta mañana, por causa del día de hoy que estamos celebrando, vamos a entrar al capítulo 11 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 11 en esta mañana. Entonces, Marcos capítulo 11, versículos 1 al 3, vamos a dar comienzo de esa manera a la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Amado Dios, deseamos, Señor, tratar tu palabra como debe de ser tratada, Señor. Una palabra que viene directamente por inspiración de tu Santo Espíritu, que fue entregada a hombres falibles, Señor, pero por el origen de tu palabra, que eres tú, Señor. Una palabra a la cual llamamos santa porque viene de ti, de un Dios que es santo, un Dios que debe de ser temido, un Dios que ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Rey y Señor de señores. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bondad en hacernos saber, Señor, los relatos que veremos, Padre, de la vida de Jesús en esta mañana, y cómo entró, Señor, en Jerusalén un día. Te damos gracias, Señor, por ese Hijo tuyo, Jesucristo el Santo, que vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario, entregar su vida por nosotros los pecadores. Pedimos, Padre, que tú seas honrado en nuestras vidas, que mientras examinamos tu palabra, Señor, tu palabra nos vaya confrontando, que tu palabra, Señor, vaya quitando todo aquello que no te agrada, Señor, de nuestras vidas. Que nuestras vidas, Señor, aprendan una manera mejor en nuestros corazones y mentes de exaltarte a ti, Señor. Te lo pedimos confiando que tú lo puedes hacer, Señor. Y por los méritos de Cristo, Señor, y en el poder de tu Santo Espíritu, lo hacemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta mañana del mensaje es La falsa exaltación del verdadero Rey. La falsa exaltación del verdadero Rey. Ya hemos leído los versículos 1 al 3. En esos versículos encontraremos el primer punto del bosquejo en esta mañana. Vamos a estar viendo los preparativos. Luego vamos a estar yendo al versículo 4, del 4 al versículo 6 vamos a estar viendo la obediencia. Y vamos a finalizar con los versículos 7 al 11 viendo la falsa exaltación.
Hoy en día, hermanos, nos encontramos en una semana, no sé si usted notó, que la luna estaba llena el día de ayer, anoche. En la noche podíamos ver una luna. Y pues la Semana Santa que celebramos cambia de fecha todos los años y la razón por eso es porque está basada en el calendario lunar, no en el calendario solar en el cual normalmente nos apoyamos. Pero una semana como esta semana es una semana de mucha algarabía, donde muchas personas llegan a la iglesia, muchas personas escuchan el mensaje. Es una fecha de esas como Navidad, la Pascua es una de esas fechas donde muchas personas piensan en eso que no han pensado en todo el año, y es en Jesús. Piensan en venir a la iglesia, piensan en religiosidad, piensan en tener un compañerismo con algunas personas que escasamente miran a través del año. Un día como hoy, 25 millones de personas se reúnen alrededor de todas las ciudades de Estados Unidos para reunirse en culto. Y uno dijera, 25 millones de personas es muchas personas, pero en realidad son pocas, son el 7.5% de la población de este país. Algunos asisten por costumbre meramente, porque es lo que es normal hacer en una semana como esta. Algunos simplemente lo hacen por tradición. Es algo que los padres inculcaron en sus vidas. Algunos asisten por cumplir con sus padres o con amistades que quieren cumplir porque se les invitó y no quieren quedarles mal a sus padres, no quieren quedarles mal a sus familiares o amigos. Otros asisten por negocio porque saben que en la iglesia pueden empezar a conectarse con personas y tener una red de conexiones para expandir de esa manera su negocio y lucrar así. Algunos asisten para calmar la conciencia y para sentirse mejor diciendo, hoy esta semana ya cumplí, ya puedo tachar esta cajita en la que yo tengo todas las cosas que debo de hacer en la semana. Otros asisten por compañerismo, para tener ese momento con amigos y con conocidos, tomarse una taza de café, platicar con personas. Algunos lo hacen porque saben que es una manera de exaltar a Cristo en los corazones. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que es más importante mientras que más se va acercando el día. Es importante estar en la comunión con los santos. Es importante estar en ese compañerismo donde encontramos a personas con las mismas metas, los mismos objetivos, las mismas maneras de hablar, de pensar. Donde podemos encontrar ese apoyo, un hermano que te extiende una oportunidad de oración por ti. Venir al servicio, venir y reunirnos como un día como hoy, pero también como los jueves o como los domingos de más del año, es importante porque exaltamos a Cristo en nuestros corazones. Mantenemos esa comunión con los hijos de Dios, con la iglesia. Es difícil entender cómo podemos decir que obedecemos a Dios en otras áreas de nuestras vidas, cuando pasan meses o quizás en el año. Muchas personas un día como hoy o un día como el domingo de resurrección, que es el próximo domingo, o un día de Navidades, son los únicos momentos que llegan a la iglesia. Exaltar a Cristo en el corazón, hermanos, es elevarlo. Elevar a Cristo en nuestras vidas. Es alabar a Cristo, es glorificar a Cristo, es reconocerlo internamente y mostrarlo exteriormente. Hermanos, Jesús es digno de que le alabemos. Jesús es digno de que exaltemos su santo nombre. Él cumplió más de 300 profecías. Porque es Dios. Él cumplió más de 300 profecías y una de ellas vamos a estar viendo en esta mañana a través de este pasaje de Marcos capítulo 11. Es un
suceso, un cumplimiento de la profecía que se registran en los 4 evangelios. Más de 500 años antes de que sucediera lo que vamos a ver esta mañana, el profeta Zacarías profetizó el suceso que estaremos viendo. Ocurrió en lo que tradicionalmente llamamos un domingo de Ramos, como el día de hoy. Jesús entra en Jerusalén cuando la gente hacía preparativos para celebrar la Pascua. Una celebración que se había celebrado por años y años, por cientos de años, remontándose al Éxodo. Antes de salir el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, celebraron la Pascua. Esa fue la primera vez que celebraron esa Pascua, y la gente se preparaba para celebrar esa Pascua en su religiosidad. 2 millones de personas se encontraban en Jerusalén. Una ciudad que no tenía tantos visitantes, pero en ese momento habían muchas personas que habían visitado y que visitaban desde el norte, desde el extremo norte de Galilea, la región de Galilea. Venían desde Samaria. Unos habían cruzado el río al oeste desde Perea para estar en la área de Judea, en Jerusalén específicamente, porque era un momento especial para ellos, hablando religiosamente. Era un momento cuando la gente se preparaba para celebrar la Pascua sacrificando de corderos. Era un momento cuando Jesús entraría a Jerusalén, como estaba escrito, como estaba profetizado. Jesús entraría a Jerusalén para terminar, no en un trono, sino colgado en una cruz. Ella llevaba más de 3 años predicando, haciendo milagros, prodigios y señales entre la gente. Él había andado en el norte, en Judea, había ido más allá todavía en el área donde se encuentra con esa mujer sirofenicia. Él había ido al este, al lado donde había la Decápolis, donde habían muchos gentiles, donde no había judíos. Había predicado por muchos lugares. Y él sería el cordero que en esta Pascua, en ese tiempo de Pascua, los judíos religiosos, cansados de sacrificar corderitos, sacrificarían a este hombre. Este hombre que se humanó, que vino del cielo, un Dios eterno que se hizo hombre. Y vamos a ver los preparativos para la exaltación. Marcos capítulo 11, versículos 1 al 3. Se hacían preparativos para que la gente obtuviera la oportunidad de exaltar a Jesús. Ya leímos estos primeros 3 versículos. Se acercaron a una región donde Jesús ya había estado, hermanos. Junto al monte de los olivos, Jesús escogió a 2 de sus discípulos, dice la palabra, para que entraran a una aldea que estaba cercana. La palabra no nos dice quiénes de los 12 discípulos fueron estos 2, simplemente que Él le dijo a 2 de ellos que entraran a esa aldea. Se les dice que vayan, se les dice que entren, y que al entrar iban a encontrar un pollino, un burrito atado, un burrito que nadie había montado antes. Y Él dice: desátenlo y tráiganlo, dijo Jesús. Vayan, agarren un pollito, un pollino, un burrito que van a encontrar, agárrenlo, desátenlo y tráiganmelo a mí. Este burrito no pertenecía a Jesús. No, Jesús no era el dueño en un sentido, aunque sabemos que Dios y Jesús siendo hombre es dueño de todo lo que existe. Él creó todo lo que existe. Pero en un sentido, habían unos dueños que poseían a este burrito. Y Jesús los manda a que tomen este burrito prestado. Si alguien cuestionaba la acción de ellos, Jesucristo mismo les dio la respuesta: digan, el Señor lo necesita. Si alguien cuestiona por qué están tomando ese burrito, simplemente dígale, enseguida lo devolverá, el Señor lo necesita. Y Jesús da esta orden. Este Jesús que fue Dios encarnado, verdaderamente Dios,
Jesús es verdaderamente Dios, hermano. Te llamo a ti, hermano, porque tú crees esto. Es una de las verdades centrales de las Escrituras, que Jesús es Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque era Dios, sabía lo que encontrarían en la aldea, sabía dónde iba a estar este burrito, sabía que lo deberían de tomar, él sabía lo que más adelante, unos días después, le depararía. Incluso les da la respuesta para que ellos dijeran cuando fueran cuestionados. Hermanos, parece ilógico decirles a los discípulos que tomaron un burrito que no les pertenecía. No era propiedad ni de Jesús ni de los discípulos que andaban con él. Pero ellos creyeron lo que Jesús les decía. Ellos atendieron al mandato de Jesús y entraron a esa aldea. Ni siquiera sabemos sus nombres. Marcos ni siquiera nos dice quién, ni nos da un detalle, ni siquiera nos dice, pues eran dos hermanos, para poder, por lo menos decir, posiblemente eran Jacobo y Juan. No nos dice la palabra quiénes eran estos que habían entrado a esta aldea confiando en Jesús, pero confiaron en Jesús. Querido hermano, discípulo de Jesús, quiero decirte que el discípulo que cree en Jesús, cree lo que Jesús dice. El discípulo que sigue a Jesús no solamente cree que Él es Dios, no solamente cree en eso, sino también cree lo que Él dice, cree su palabra. Y aun cuando las cosas parecen ilógicas, seguimos creyendo. Aun cuando las cosas parecen difíciles, seguimos creyendo en ese Dios que ha venido a salvar nuestras vidas. Porque creerle a Dios, hermanos, es exaltarlo en nuestros corazones. Especialmente cuando es difícil creerle. Especialmente cuando parecen las cosas difíciles y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo creer esto? ¿Cómo puedo creer que Dios está conmigo si no lo siento? ¿Cómo puedo creer que Él suplirá todas mis necesidades cuando me faltan estas cosas? En esos momentos le creemos. Es fácil levantar nuestras manos juntamente con la congregación. Es fácil decir gloria a Dios y aleluya en los momentos de bondad de Dios que se manifiesta en términos de paz, en términos de providencia, cuando tenemos todo lo que necesitamos. Pero cuando viene la situación difícil, cuando viene la situación en la que tú piensas que no hay salida, ¿le estás creyendo a Jesús? ¿Estás siguiendo sus pasos? ¿Estás confiando en Él? Obedecer a Dios es exaltarlo en nuestros corazones. El que los discípulos experimentaran los hechos tal cual Él lo dijo, preparaba también a los discípulos, hermanos, para que ellos pudieran soportar, para que pudieran creer lo que Jesús ya les había dicho que acontecería esa semana. Cada paso que Jesús tomaba, cada dirección en la que Él se dirigía, era parte del plan perfecto de Dios. Jesús se preparaba para ser exaltado, pero no necesariamente exaltado por la gente, aunque pareciera. Hay algunas alusiones como que Jesús en unos versículos más adelante es exaltado. Él se preparaba para ser exaltado por su Padre. Él se preparaba para llegar a la cruz. Faltaban escasamente unos días para que Jesús derramara su sangre, para que recibiera los clavos en sus manos, en sus pies, para que esa lanza fuera enterrada en su costado para ver si estaba vivo. En cumplimiento de la profecía, a Él no se le quebraron sus piernas. Los romanos, los soldados, acostumbraban quebrarle las piernas a aquellos que estaban colgados en la cruz para ver si ya estaban muertos. A Él no le quebraron los pies. Jesús se preparaba para ser llevado a la muerte como un cordero inmolado, pero al morir, ser resucitado por su Padre.
y ser exaltado en las alturas y sentarse a la diestra del Padre. Ese es nuestro Dios poderoso, que no le importó el venir a sufrir por nosotros. Jesús, quien es Dios soberano, Él cumple su misma palabra. Y el burrito era necesario para que se cumpliera la profecía. Era necesario. Jesús es quien sabía lo que iba a acontecer. Y Marcos y Lucas omiten esta parte, pero Juan y Mateo, Juan 12 y Mateo 21 nos dice lo que el profeta Zacarías profetizó. Y lo vemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. El rey siempre cumple su promesa. El rey siempre cumple lo que dice. Y podemos confiar en él. Versículos 4 al 6. La obediencia exalta al rey. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso que se llevaran el burrito. Sucedió exactamente, hermanos, como Jesús les dijo a los discípulos que sucedería. Encontraron al burrito donde Jesús decía que iba a estar, lo desatan. Y este pasaje de Marcos y también Lucas 19 nos dice que los dueños cuestionaron la acción, pero les dieron permiso, se llevaron al burrito prestado. Jesús sabía que los discípulos llegarían y encontrarían, así como Él lo dijo. Pero los discípulos no tenían un conocimiento entero como Jesús, pero le creyeron a Jesús. La fe nos mueve a la obediencia. La fe nos mueve a la obediencia. Una de las características principales que demuestran una fe verdadera es la obediencia. Podemos decirnos discípulos, podemos traer un rótulo enfrente, podemos tatuarnos discípulo de Jesucristo en nuestra frente. Pero si la obediencia no está ahí, si no estamos obedeciendo a Dios verdaderamente, no podemos decir que somos sus discípulos como Él quiere que seamos. La fe mueve a la obediencia. La obediencia a Dios es la más clara muestra de fe en Él. Y es obedecerlo aún en lo desconocido, aún en las cosas que no son lógicas. Así como Elías, cuando llegó, le dice a una mujer, había una hambruna en el tiempo aquel, y le dice a una mujer: solamente te queda eso. Y la mujer le dice: voy a prepararme solamente una torta para mí, para que mi hijo y yo comamos y nos muramos. Pero Elías le dice: dame a mí de comer primero. Y esta viuda le cree. Y no le faltó. El resto del tiempo que hubo esa necesidad en la tierra, a esta viuda no le faltó. A Abraham se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dio dirección específica. Le dijo: solamente sal y yo te mostraré ese lugar a donde te quiero llevar. Y Abraham salió. Y a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham subió al monte a llevar un sacrificio. Cuando llevaba la leña, llevaba a su hijo. Llevaba los instrumentos con el cual le quitaría la vida el sacrificio. Y cuando los siervos de Abraham le preguntan, o cuando el hijo pregunta sobre el cordero, dice el hijo: tenemos todo. Isaac pregunta: tenemos todo para el sacrificio, menos el cordero. Y Abraham dice: que Dios lo proveerá.
Él le creyó a Dios. Obedecerlo es necesario aun cuando no entendemos la lógica. Nuestra lógica no es la lógica de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Es necesario obedecerlo aun cuando no tiene lógica obedecerle. Para los discípulos, hermanos, no debió de ser fácil. No debió de ser fácil. Imagínense que yo le diga ahorita a uno de ustedes, es más, me quito yo. Digamos que Jesús estuviera aquí presencialmente, visiblemente. Que pudiéramos verlo aún en cuerpo. Y Jesús le dijera a usted, allá en el estacionamiento encontrarás un carro de este color, de ese tamaño. Encontrarás un hombre que está a la par tuya, que ha puesto sus llaves del carro arriba del carro. Simplemente ve, agarra esas llaves, enciende el carro y tráemelo. Nosotros dijéramos, pero espérate, Jesús, que ¿cómo es posible? ¿Yo cómo puedo hacer eso? Van a llamar a la policía, después te voy a tener que llamar para que vayas a sacarme de la cárcel. Estas personas, sus discípulos, obedecieron cuando no era lógico. Cuando ellos, no teniendo un conocimiento perfecto como el de Jesús, toman esos pasos de fe en obediencia a Dios. Hermanos, la obediencia exalta al Rey y prepara nuestro corazón para seguirle exaltando en nuestra vida y exaltarlo cada día mejor al Rey. Pretender exaltar al Rey en nuestra desobediencia no es exaltación genuina. La desobediencia no exalta al Rey, sino que es una exaltación solamente externa, falsa. Algo que se mira adentro que en realidad no vive. Se mira afuera que en realmente no vive adentro. Pero vamos a ver el versículo 7 al 11, la falsa exaltación del verdadero Rey. Lea conmigo versículo 7 al 11, dice: entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado en los campos, de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas, decían. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos. Y dice Marcos, siendo ya avanzada la hora. El siervo sufriente entra a Jerusalén, pero no entró en un caballo. En esos días mi esposa y yo estábamos viendo un video de un hombre que montaba en un caballo. Bonito el caballo, fornido, fuerte. El caballo bailaba, el hombre lo hacía bailar. Pero Jesús no entró en un caballo fuerte, bonito, grande. Él no entró con ropas de rey a Jerusalén. Llegaba el rey a Jerusalén, pero no entró vestido de ropas de realeza. No entró como los reyes que entraban después de la guerra con su ejército marchando detrás de él. No entró con una fuerza militar que lo seguía. Él llegó humilde. Y ahora tiene sentido todo eso que hemos estudiado en estas semanas pasadas. Como él decía, en el reino no será así. Los gobernantes de esta tierra toman el dominio sobre los que gobiernan. Pero entre ustedes no será así. Sino el que quiera ser el mayor será el siervo de todos. Vemos a nuestro Señor Jesucristo entrando humilde a Jerusalén. Su vestidura de pobres, sin mandar a sus súbditos a la guerra para pelear y perder su vida.
sino Él mismo entraba al campo de batalla para poner su vida por nosotros, que somos sus súbditos. Y así como profetizó Zacarías, hermanos, Él entró en Jerusalén, y en Jerusalén había mucha alegría, miles gritando Hosana. Solamente Jesús sabía lo que en unos días sucedería. Recordamos que ya Jerusalén se encontraba sobrepoblada por la fiesta de la Pascua. Ya Jesús había estado en esta región, hermanos, porque Jesús ahí es donde había resucitado a Lázaro, y encontramos un poquito más de detalles en en Juan capítulo 12, lo quiero leer, versículos 9, 12 y 13. Dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos, dice la palabra. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ya Jesús había resucitado a Lázaro. Ya había estado allí y la gente se estaba otra vez aglomerando, como acostumbraba a aglomerarse alrededor de Jesús. Muchos vinieron y mucha algarabía se encontraba en la ciudad de la capital, Jerusalén. Ven que entra el Mesías. Para ellos, en la mente de estas personas que estaban esperando un libertador de la opresión del gobierno romano, para ellos su pensamiento era: ha terminado el tiempo, ha llegado el Rey de Israel, el que nos va a libertar, el que va a derrotar al imperio romano y nos va a quitar del su yugo. 2 millones de personas, hermanos, que habían venido de todas las regiones, desde el norte de Galilea hasta Perea y Samaria. Todos estaban allí, muchas personas. Seguramente se encontraba entre ellos el hombre que había sanado de la mano seca. Posiblemente estaba ahí también el sordomudo, otros endemoniados que él había libertado. Muchas personas que él alimentó. Habían religiosos presentes que habían dedicado su tiempo a ir en contra de Jesús. Posiblemente la mujer del flujo de sangre estaba presente, o a lo mejor Jairo con su hija que había resucitado. Muchas personas. Pero Jesús estaba en el burrito y la gente tendía sus mantos y colocaban ramas en el camino. Hermanos, si aquí terminara la historia, uno dijera: qué bonito escenario. Si no supiéramos lo que sucedió después con estas mismas personas, uno diría: qué grande exaltación le dieron. Imagínese usted quitarse su abrigo, quitarse su saco, su chamarra y ponerla para que pisara el burrito donde venía el rey montado. Ellos colocaban los mantos. Y hacer esto, hermanos, era un homenaje. Usted ve un ejemplo de esto en Segunda de Reyes 9:3. Si usted lo quiere apuntar, lo puede leer. Es un homenaje a una persona de reconocimiento grande. Jesús entra como entraban los reyes triunfantes después de la guerra. Y la gente lo recibe con aclamaciones grandiosas, la gente lo exalta, la gente lo alaba, la gente lo recibe con gran recibimiento como un rey. Pero el pueblo judío esperaba otro rey diferente. El que vendría a establecer el reino de David para siempre, de acuerdo con la promesa. Ellos interpretaron que este Mesías había venido a liberarlos de una manera diferente. Pero Jesús venía para libertarles de la opresión y el dominio del pecado, cosa que ningún otro rey en la tierra era capaz de hacer. Desafortunadamente, hermanos,
Aquí no terminó la historia. Desafortunadamente, días después, la misma gente que gritaba Hosana al Rey en las alturas, también gritaba crucifíquenle. Crucifíquenle. Habiéndose le dado una opción de libertar a Jesús o aquel ladrón, aquel asesino, aquel malhechor, prefirieron que soltaran a ese malhechor. Y con Jesús gritaban crucifíquenle. Las mismas personas que estaban un día domingo, poniendo sus mantos, arrancando hojas, ramas para ponerlo, para que pasara Jesús, unos días después estaban gritando crucifiquen. A veces eso pasa con nosotros, hermanos, porque llegamos un domingo como el día de hoy y levantamos nuestras manos al Señor. Cantamos canto y exaltamos los atributos de un Dios grande, santo y perfecto. Pero salimos por esas puertas y nuestro actuar, nuestra vida es diferente. Somos personas diferentes aquí a las que somos afuera. Aquí exaltamos a Dios y le decimos gloria a Dios. Hosana a Dios en las alturas, y estamos unas horas después diciéndole a Dios, Señor, yo prefiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer lo que me place a mí. Estas personas estaban diciendo Hosana. Hosana al Rey en las alturas. Y un tiempo después estarían diciéndole crucifíquenle. El rey que ellos esperaban no era el tipo del rey que el Rey Jesús era. Ellos habían experimentado los milagros de Jesús, habían visto cómo Jesús había libertado de demonios, había resucitado muertos, había alimentado a miles y miles de personas. Ellos querían un milagro más, querían ese milagro de que Dios hiciera que la opresión de los romanos desapareciera por completo. Ese es el milagro que ellos estaban esperando. Pero ese no es el Jesús que había venido. Cuando nos reunimos, hermanos, en casa y le cantamos alabanzas, ¿concuerda nuestra alabanza con el lugar que le hemos dado a Cristo en nuestros corazones? Los domingos que nos reunimos, que se reúnen las multitudes para alabar y exaltar a quienes ellos llaman Jesús. Las personas cantan con devoción, derraman lágrimas, levantan manos, pero lo hacen ante lo que ellos consideran solamente como un genio que les concede los deseos, que cumple los deseos. Nada de estos actos externos son equivocados en sí. Solo si se tiene una actitud de humillación delante de Dios y de exaltación al Rey, a Él. Pero cuando tu exaltación exterior no concuerda con tus acciones, pregúntate por qué. Preguntémonos por qué. ¿En realidad Jesús es el Rey de nuestras vidas? ¿En realidad está siendo exaltado en nuestro corazón? Jesús no es un aladino, hermanos, que nos ama incondicionalmente y nos va a dar lo que querramos darnos. Por ahí escuchamos que Dios nos ama incondicionalmente. Ama al pecador incondicionalmente. O sea, en términos de que no importa lo que el pecador haya hecho, no importa qué tan bajo haya caído esa persona, el Señor está con sus brazos abiertos, esperando su arrepentimiento
y los acepta, no importa cómo estén. En esa manera Dios sí ama incondicionalmente. Pero habiendo venido a Jesús, llamándonos sus discípulos, cuando nos decimos que somos hijos de Dios, el amor de Dios para con nosotros no es incondicional. Él nos sigue amando, pero su amor es condicional. Hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no despreciemos la voz de Dios. El discípulo del Señor Jesucristo no solamente le sigue, le obedece, escucha su voz y hace lo que el maestro le manda que haga. Pero ese no es el Jesús que muchas personas y muchos grupos del día de hoy alaban. Jesús no fue a la muerte, hermanos, para salvarnos, porque no podía pasar una eternidad sin nosotros. Esa es una mentira. Dios es Dios soberano. Él no nos necesita a nosotros. Él fue Dios siempre en la eternidad pasada y seguirá siendo Dios en la eternidad futura. No nos necesita a nosotros. Y eso es lo que hace que el Señor Jesucristo haya venido a este mundo a morir como algo todavía más incomprensible para nosotros, cuando no nos necesitaba, cuando éramos sus enemigos, cuando no lo andábamos buscando. Él vino y nos rescató. Jesús lo hizo todo por amor. Él satisfizo la demanda de justicia de un Dios que es justo. Jesús lo hizo todo para abrir el camino de perdón a nosotros. Un día, hermanos, Jesús regresará de nuevo. Un día Él regresará. Esta vez ya no montado en un burrito. Nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 y 12. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Un día el Señor regresará, ya no como vino la primera vez, como una persona, un Dios eterno, humanado, que extiende sus brazos. Los extendió para el frente, para invitar al pecador a arrepentimiento. Los extendió a los lados para morir en una cruz por ellos. Un día el Señor Jesús vendrá, pero para juzgar a todo aquel que le rechazó, a todo aquel que no quiso seguirlo, que no quiso ser un discípulo de Jesús verdadero. Al llegar a Jerusalén, hermanos, se dirige Jesucristo al templo. Y este día, domingo, sería el comienzo de muchas cosas que vendrían en esa semana. La entrada de un rey terminaría en escándalo y rechazo. Los discípulos dispersos, los discípulos escondidos, negando a Jesús, abandonándolo. Y Marcos nos dice la hora estaba ya avanzada. Pronto Jesús se sentaría a la mesa con sus discípulos a tomar la última cena, celebrando la Pascua. Pronto Judas abriría la boca y Jesús le daría de comer ese pan, identificándolo como el Creador. Pronto estaría Jesús orando en el Getsemaní. Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pronto quedaría solo y abandonado por unos discípulos que no pudieron orar en el tiempo de la prueba.
Pronto estaría arrestado y Pedro estaría calentándose en el patio, negando que conocía a Jesús, maldiciendo para que dijeran, pues este seguramente no es de los que andaba con él. Pronto llegaría a la cruz, después de ser azotado, bofeteado, humillado. Si eres cristiano, hermanos, la mejor manera de exaltar a Jesús en tu corazón es obedeciéndole a Él. La mejor manera de exaltar a Jesús en tu corazón es entregando las áreas de tu vida que aún no le has entregado. Esas áreas donde dices, este rincón aquí, este cuarto me pertenece, y le has puesto llave y le has dicho a Jesús, ahí no. Todo lo demás te entrego, menos esto. Si no eres cristiano, la manera de exaltar a Jesús también en tu corazón es obedeciéndole a Jesús. Entregando tu vida a ese que vino, no para darte una vida de felicidad, de dinero en esta tierra, sino para aquel que vino a morir, para rescatar tu alma del mismo infierno. Entrega tu vida a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios perdón, exalta a Cristo en tu corazón. Porque si Jesús no ha hecho una entrada triunfal en tu corazón, tú no tienes parte con Él. Él lo dijo, yo soy el camino. El camino, no soy uno de los caminos. No te creas la mentira del enemigo, del diablo, que hoy en día enseña a través de la filosofía y los pensamientos del mundo, donde te dicen simplemente haz lo que mejor te parezca. Sigue el camino que tú quieras, que todos los caminos te llevarán a Dios. En cierta manera, todos los caminos llevarán a Dios. Porque todos compadecerán delante de Dios un día para recibir su juicio. Pero solo un camino que se llama Jesús. Ese es el único camino que nos llevará al cielo. El que transita por ese camino llegará al Padre. El que transita por ese camino disfrutará de las bendiciones eternas que el Señor preparó para todos aquellos que son de Él. Cierra tus ojos, hermano. Inclina tu rostro, te lo pido. Medita en este momento qué partes de tu vida no le has entregado al Señor. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un discípulo de Jesús, ¿en qué partes de tu corazón aún Jesús no es exaltado? ¿Qué parte de tu vida aún le dices al Señor Jesús, todo menos esto? ¿Qué parte de tu vida es necesario que tú le entregues a aquel que entregó todo por ti? Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no puedes decir con claridad que tú eres un discípulo de Jesús, hoy es el día. Hoy es el día que dejes el rumbo de ese camino que te lleva a la destrucción. Hoy es el día que hagas de Jesús tu Señor. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete hoy. No esperes mañana, porque mañana no está comprado, no es garantizado para nadie. Si tú eres un hijo de Dios, no digas, mañana entregaré eso que no he entregado aún. El Señor te ama, es verdad. Si eres un hijo de Dios, Él te ama. Pero Él también te manda a obedecerle.
Y algo tan interesante es que el Hijo de Dios ama porque primero fue amado por Él. Y aunque el Hijo de Dios no le obedece perfectamente, porque somos personas falibles, en nuestro corazón debe de haber un deseo perfecto, un deseo ardiente por servirle y obedecer al Maestro. Pídele que te dé esa obediencia que Él quiere en tu vida. Entrégale esas áreas que tú no le has entregado aún. Él te ayuda. Esto no es que si fuera la voluntad de Él, esta es la voluntad de Él. Amado Dios, delante de ti estamos, Señor. Tú eres el que escudriña nuestros corazones, Señor, y nuestros pensamientos. Delante de ti no podemos esconder absolutamente nada, Señor. Es por eso, Padre, que en este día pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Señor, como tus hijos queremos exaltarte, Señor, mejor. El día de hoy exaltarte mejor que el día de ayer. El día de mañana, Señor, poderlo hacer aún mejor que el día de hoy. Perfecciona nuestras vidas. Llévanos, Señor, en ese camino de santificación, por medio del cual tu Santo Espíritu puede obrar en nuestras vidas y hacer de nosotros vasos que incrementen para tu gloria. Si hay una persona, Señor, que no te conoce, que tu Santo Espíritu, Padre, oramos que tu Santo Espíritu llegue y toque a su corazón y que confronte el pecado de estas personas y que les conceda fe para arrepentimiento. Obra, Señor. Te lo pedimos sabiendo que es a ti, Señor, a quien podemos venir, Padre, para estas peticiones, Señor. No queremos, Señor, que nuestras vidas sean vidas donde hay una falsa exaltación de un Rey verdadero. Queremos, Señor, que haya una genuina exaltación en nosotros del único Dios y Rey, el único Rey verdadero. Te lo pedimos confiando, Señor, que tú lo puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria.